¿Alguna vez te has preguntado quiénes son las verdaderas arquitectas de la historia de México? Hoy te invito a descubrir los nombres y las historias de las mujeres mexicanas que gobernaron en secreto, aquellas que, desde las sombras, cambiaron el destino de sus familias, de sus comunidades y de todo un país. Sus nombres no aparecen en los libros de texto, pero su legado vive en cada uno de nosotros. Quédate conmigo hasta el final de este video para conocer relatos que te conmoverán, te inspirarán y te harán ver la historia con otros ojos. Y si alguna vez una mujer fuerte marcó tu vida, comparte este video, deja su nombre en los comentarios y ayúdanos a que el mundo nunca olvide a las mujeres mexicanas que gobernaron en secreto. Recuerda sus nombres y haz que su legado siga vivo. ¿Te gustaría que adapte o expanda aún más la introducción? ¿Quieres que incluya algún detalle específico sobre tu canal o tu audiencia? Las luces de la Ciudad de México titilaban a lo lejos, como si fueran luciérnagas atrapadas en una noche sin luna. Yo estaba sentada en la sala de mi abuela, rodeada de retratos antiguos, papeles amarillentos y el aroma persistente del café recién hecho. Era una tarde de diciembre, y la familia se había reunido para las fiestas, como cada año, pero esta vez algo era diferente. Mi abuela, doña Carmen, me había llamado aparte, con esa mirada suya que siempre parecía saber más de lo que decía. «Ven, hija, quiero contarte algo que no debes olvidar jamás», me susurró, y su voz tembló apenas, como si estuviera a punto de revelar un secreto que había guardado durante toda su vida. Me senté a su lado, en el sillón de terciopelo verde que había pertenecido a su madre, y ella comenzó a hablar. Sus palabras tejían una historia que yo jamás había escuchado, una historia de mujeres fuertes, valientes, invisibles para la historia oficial, pero fundamentales en la vida de nuestra familia, según ella, en la historia de México. Las mujeres mexicanas siempre han gobernado en secreto, me dijo, y es hora de que recuerdes sus nombres. Mientras la lluvia golpeaba suavemente los cristales, mi abuela me llevó de la mano por un viaje a través del tiempo, comenzando con su propia abuela, Matilde, una mujer de ojos oscuros y voz firme que, según contaba la leyenda familiar, había salvado a su pueblo de la ruina durante la Revolución Mexicana. Matilde no era la presidenta del municipio, ni la jefa de partido, pero todos sabían que era ella quien tomaba las decisiones importantes, relató mi abuela con una mezcla de orgullo y nostalgia. Cuando los hombres se reunían en la plaza para discutir el futuro del pueblo, era Matilde quien les susurraba al oído, quien les daba el valor para resistir, quien tejía alianzas en la sombra. La historia de Matilde me fascinó desde el primer momento. Imaginé a esa mujer caminando por las calles polvorientas de un pueblo perdido en el norte de México, su falda larga rozando el suelo, su mirada desafiante enfrentando a los soldados federales. Una vez, continuó mi abuela, los federales quisieron llevarse a todos los hombres del pueblo para obligarlos a luchar. Fue Matilde quien organizó a las mujeres, quienes escondieron a los hombres en las cuevas cercanas y enfrentaron a los soldados con ollas de agua hirviendo y piedras. Nadie se atrevió a desafiarla después de eso. Me quedé en silencio, tratando de imaginar el coraje necesario para hacer algo así. ¿Y qué pasó con Matilde después?, pregunté, con la voz apenas audible. Mi abuela sonrió tristemente. Murió como vivió, en silencio, pero su nombre sigue vivo en cada mujer de esta familia que se niega a ser invisible. La historia de Matilde fue solo el comienzo. Mi abuela me habló de su propia madre, Teresa, una mujer que había sobrevivido a la pobreza, la discriminación y la violencia doméstica, y que, a pesar de todo, había logrado sacar adelante a sus hijos. Teresa era una mujer de pocas palabras, pero de acciones contundentes, recordó mi abuela. Cuando mi padre perdió el trabajo, fue ella quien comenzó a vender tamales en la esquina, quien convenció a las vecinas de unirse y formar una cooperativa. Nadie le daba crédito, pero todos dependían de ella. Mientras escuchaba, sentí una mezcla de admiración y rabia. ¿Por qué estas historias no estaban en los libros de historia? ¿Por qué nadie hablaba de las mujeres que, desde las sombras, habían sostenido a sus familias, a sus comunidades, a su país? Mi abuela pareció leer mis pensamientos. Así ha sido siempre, hija. Nosotras gobernamos en secreto, pero es hora de que el mundo recuerde nuestros nombres. La conversación se interrumpió cuando mi madre entró en la sala, trayendo una bandeja de pan dulce y más café. Se sentó a nuestro lado, y mi abuela la miró con complicidad. «Tú también tienes una historia que contar», le dijo. Mi madre sonrió, un poco avergonzada, y comenzó a hablar de su propia lucha, la de una mujer que,
En los años 80 había decidido estudiar ingeniería en una universidad dominada por hombres, que había enfrentado el machismo de profesores y compañeros, que había criado a sus hijos sola cuando mi padre se fue a trabajar al extranjero. Recuerdo una vez, dijo mi madre, que un profesor me dijo que las mujeres no servíamos para las matemáticas. Me sentí humillada, pero no me rendí. Estudié el doble, el triple, y al final fui la mejor de la clase. Pero nadie lo celebró, nadie me dio una medalla. Solo mi madre, tu abuela, me abrazó y me dijo que estaba orgullosa de mí. Las palabras de mi madre me hicieron pensar en todas las veces que yo misma había sentido que debía esforzarme el doble para ser reconocida, en todas las ocasiones en que mis logros habían sido minimizados o ignorados. Sentí una oleada de rabia, pero también de determinación. ¿Y tú, hija?, preguntó mi abuela, mirándome a los ojos. ¿Qué historia vas a contar? Me quedé en silencio, sin saber qué responder. Sentí el peso de las generaciones sobre mis hombros, la responsabilidad de no dejar que sus nombres se perdieran en el olvido. No lo sé, admití, pero prometo que nunca olvidaré sus nombres. La noche cayó sobre la ciudad y la conversación se fue apagando poco a poco, pero yo no podía dormir. Me levanté de la cama y caminé por la casa en penumbra, deteniéndome frente a los retratos de las mujeres de mi familia. Sus rostros me miraban desde el pasado, desafiantes, orgullosos, como si me exigieran que no las olvidara. Al día siguiente, decidí investigar más sobre las mujeres mexicanas que habían gobernado en secreto, no solo en mi familia, sino en todo el país. Comencé por la historia de Leona Vicario, una de las figuras más importantes de la independencia de México, pero cuyo nombre rara vez se menciona junto al de los grandes héroes. Leona fue una mujer de inteligencia brillante, que arriesgó su vida y su fortuna para apoyar la causa independentista. Fue espía, financista, estratega, y, sin embargo, la historia oficial la reduce la esposa de Andrés Quintana Roo. Leí sobre Sor Juana Inés de la Cruz, la monja poeta que desafió a la Iglesia y al virreinato con su pluma afilada, que luchó por el derecho de las mujeres a la educación y al pensamiento libre. Descubrí a Hermila Galindo, la primera mujer en postularse para un cargo público en México, y a Elvia Carrillo Puerto, la monja roja del Mayab, que luchó por el voto femenino y los derechos de las campesinas. Cada historia era un eco de las palabras de mi abuela. Nosotras gobernamos en secreto. Me di cuenta de que, aunque los nombres de estas mujeres no aparecieran en los monumentos ni en los billetes, su influencia era profunda y duradera. Habían tejido redes de solidaridad, habían desafiado a poder desde las sombras, habían cambiado el curso de la historia sin esperar reconocimiento. Decidí escribir un diario, un registro de las historias de las mujeres de mi familia y de las grandes mujeres mexicanas que habían sido invisibilizadas. Cada noche, antes de dormir, anotaba un nombre, una anécdota, una reflexión. Pronto, mi diario se llenó de nombres: Matilde, Teresa, Carmen, Leona, Sor Juana, Hermila, Elvia y muchos más. Un día, mi hermana menor me encontró escribiendo y me preguntó qué estaba haciendo. Le conté sobre el diario, sobre las historias que me había contado la abuela, sobre las mujeres que habían gobernado en secreto. Sus ojos se iluminaron. ¿Puedo leerlo?, preguntó. Dudé un momento, pero luego asentí. Quería que ella también conociera esas historias, que supiera que venía de una larga línea de mujeres valientes. Esa noche, mi hermana y yo nos sentamos juntas en la cama y leímos en voz alta las historias del diario. Nos reímos, lloramos, nos asombramos. Sentí que, al compartir esas historias, estaba cumpliendo la promesa que le había hecho a mi abuela: nunca olvidar sus nombres. Con el tiempo, el diario se convirtió en un proyecto más grande. Comencé a entrevistar a otras mujeres de mi comunidad, vecinas, maestras, amigas de mi madre. Cada una tenía una historia que contar, una lucha que había librado en silencio, un nombre que merecía ser recordado. Descubrí que, en cada familia, había una Matilde, una Teresa, una Carmen. Mujeres que, sin títulos ni reconocimientos, habían sostenido el mundo sobre sus hombros. Un día, decidí organizar una reunión en la casa de mi abuela. Invité a todas las mujeres de la familia, desde las más jóvenes hasta las más ancianas. Les pedí que trajeran una foto, un objeto, una carta, cualquier cosa que representara a una mujer importante en sus vidas. La sala se llenó de retratos, de cartas antiguas, de pañuelos bordados, de medallas y diplomas. Comenzamos a compartir nuestras historias.
Mi tía Lupita habló de su madre, que había criado sola a 6 hijos después de quedar viuda. Mi prima Ana contó cómo su abuela había aprendido a leer a los 60 años, para poder ayudar a sus nietos con la tarea. Mi sobrina Valeria, de apenas 10 años, habló de su maestra, que la había animado a participar en la Olimpiada de Matemáticas. Cada historia era un testimonio de resistencia, de amor, de coraje. Al final de la reunión, mi abuela se levantó y, con la voz temblorosa, nos dijo: «Hoy hemos hecho justicia. Hoy hemos recordado los nombres de las mujeres que gobernaron en secreto, que nunca más se pierdan en el olvido». Salí de esa reunión con el corazón lleno de orgullo y gratitud. Sabía que la historia de las mujeres mexicanas era mucho más grande y compleja de lo que jamás podría abarcar un solo libro, pero también sabía que, mientras hubiera alguien dispuesto a recordar sus nombres, su legado seguiría vivo. Con el paso de los años, mi diario se convirtió en un libro, y el libro en una exposición itinerante que recorrió escuelas, bibliotecas y centros comunitarios. Cada vez que una niña se acercaba a leer las historias, sentía que estaba sembrando una semilla de esperanza, de dignidad, de poder. A veces, cuando la vida se vuelve difícil y siento que el mundo me exige más de lo que puedo dar, recuerdo las palabras de mi abuela: «Nosotras gobernamos en secreto». Y entonces me levanto, me sacudo el polvo y sigo adelante, sabiendo que no estoy sola, que camino sobre los hombros de gigantes. Una tarde, muchos años después de aquella conversación en la sala de mi abuela, regresé a su casa, ya convertida en madre y profesional. Me senté en el mismo sillón de terciopelo verde, ahora un poco desgastado por el tiempo, y sentí la presencia de todas esas mujeres que me habían precedido. Cerré los ojos y susurré sus nombres en voz baja, como una oración, como un conjuro: Matilde, Teresa, Carmen, Leona, Sor Juana, Hermila, Elvia. Sentí una paz profunda, una certeza inquebrantable de que, mientras recordemos sus nombres, las mujeres mexicanas seguirán gobernando, en secreto o a la luz del día, pero siempre con dignidad y coraje. Y así, cada vez que alguien me pregunta de dónde vengo, quién soy, les cuento la historia de las mujeres mexicanas que gobernaron en secreto. Les pido que recuerden sus nombres, que los repitan, que los escriban, que los griten si es necesario. Porque sólo así, algún día, dejaremos de gobernar en secreto y el mundo reconocerá, por fin, la fuerza de las mujeres que han sostenido a México desde las sombras. A veces, en las noches silenciosas, escucho la voz de mi abuela en mis sueños, repitiendo una y otra vez: «Recuerda sus nombres, hija. No dejes que el olvido las borre». Y yo, fiel a mi promesa, sigo escribiendo, sigo contando, sigo recordando. Porque las mujeres mexicanas que gobernaron en secreto merecen ser recordadas, hoy y siempre. La historia de mi familia es solo una entre miles, pero sé que, en cada rincón de México, hay mujeres como Matilde, Teresa, Carmen, Leona, Sor Juana, Hermila y Elvia. Mujeres que, con su trabajo silencioso, su amor incondicional y su valentía inquebrantable, han cambiado el destino de sus familias, de sus comunidades, de su país. Por eso, te pido a ti, que lees estas palabras, que nunca olvides sus nombres, que los lleves contigo, que los compartas, que los honres. Porque, mientras recordemos sus nombres, las mujeres mexicanas seguirán gobernando, en secreto o a plena luz, pero siempre con la dignidad y el coraje que las caracteriza. Y así, generación tras generación, el legado de las mujeres mexicanas que gobernaron en secreto seguirá vivo, inspirando a nuevas generaciones a levantar la voz, a tomar el poder, a escribir su propia historia. Porque, al final, la verdadera revolución comienza en el corazón de cada mujer que se niega a ser invisible. Recuerda sus nombres. No los dejes caer en el olvido. Porque ellas, las mujeres mexicanas que gobernaron en secreto, son las verdaderas arquitectas de nuestro destino. Años después de aquella primera reunión familiar, cuando la semilla de la memoria ya había germinado en mi interior, comencé a notar cómo la historia de las mujeres mexicanas que gobernaron en secreto se repetía en cada rincón de mi vida. No era solo en mi familia, ni en los libros de historia que devoraba con avidez, sino en los gestos cotidianos, en las miradas cómplices entre mujeres en el transporte público, en las palabras de aliento que se susurran en los pasillos de las escuelas, en los mercados, en los hospitales. Recuerdo una tarde en la que, ya adulta, me encontraba en una pequeña comunidad de Oaxaca, trabajando como voluntaria en un proyecto educativo. Había llegado con la intención de enseñar, pero pronto comprendí que era yo quien tenía más que aprender.
Allí conocí a doña Eulalia, una mujer de rostro curtido por el sol y manos firmes, que era la verdadera autoridad del pueblo, aunque oficialmente solo era la encargada del comedor comunitario. La primera vez que la vi, estaba repartiendo comida a los niños, pero su mirada se alzaba constantemente para vigilar que todo estuviera en orden. Los hombres del pueblo la saludaban con respeto, y las mujeres acudían a ella en busca de consejo. Una noche, mientras compartíamos un café bajo el cielo estrellado, me atreví a preguntarle cómo había llegado a ocupar ese lugar de liderazgo. Las mujeres aquí siempre hemos mandado, me dijo, con una sonrisa pícara. Pero lo hacemos sin que se note. Los hombres creen que deciden, pero somos nosotras quienes les decimos qué hacer. Así ha sido desde que tengo memoria. Mi abuela me enseñó que el poder verdadero es el que no se ve. Me contó cómo, durante una sequía terrible, fue ella quien organizó a las mujeres para cavar un pozo y traer agua al pueblo, mientras los hombres discutían sin llegar a ningún acuerdo. Me habló de las veces que tuvo que negociar con autoridades corruptas, usando su astucia y su red de contactos femeninos para proteger a su gente. No necesitamos títulos ni reconocimientos, dijo, solo queremos que nuestros hijos tengan un futuro. Esa noche, mientras escuchaba a doña Eulalia, sentí que la historia de mi abuela, de mi madre, de todas las mujeres de mi familia, se entrelazaba con la suya. Era como si existiera un hilo invisible que unía a todas las mujeres mexicanas que habían gobernado en secreto, tejiendo una red de poder silencioso pero indestructible. Al regresar a la ciudad, llevé conmigo las historias de doña Eulalia y de tantas otras mujeres que había conocido en mi camino. Decidí que era hora de dar un paso más allá. Quería que sus nombres, sus rostros, sus voces fueran conocidos por todos. Así nació la idea de crear un archivo digital, un espacio donde cualquier persona pudiera compartir la historia de una mujer que hubiera gobernado en secreto en su familia, en su comunidad, en su vida. El proyecto creció rápidamente. Pronto, comenzaron a llegar historias de todo el país, desde las montañas de Chiapas hasta las playas de Baja California, desde los barrios populares de la Ciudad de México hasta los pueblos más remotos de la sierra. Cada historia era un testimonio de resistencia, de ingenio, de amor incondicional. Recibí la historia de doña Rosario, una partera de Veracruz que había traído al mundo a más de 1000 niños, y que, en tiempos de epidemia, organizó a las mujeres del pueblo para fabricar remedios y cuidar a los enfermos cuando los médicos se negaban a entrar. Me llegó el relato de Lupita, una joven de Monterrey que, tras la muerte de su madre, se hizo cargo de sus hermanos y, al mismo tiempo, lideró una campaña para exigir agua potable en su colonia. Cada vez que leía una nueva historia, sentía que el archivo se convertía en un santuario, un lugar sagrado donde los nombres de las mujeres mexicanas que gobernaron en secreto podían ser honrados y recordados. Decidí que, al final de cada mes, publicaría una selección de estas historias en un boletín digital, para que llegaran a más personas, para que nadie pudiera decir que no sabía, que no conocía, que no recordaba. Un día, recibí un mensaje de una joven llamada Mariana, que me contó la historia de su bisabuela, Francisca, una mujer indígena que, durante la Revolución, había escondido a los perseguidos en su casa y había negociado con los caudillos para salvar a su pueblo de la destrucción. Mariana me escribió: «Gracias por darme el valor de preguntar, de investigar, de recordar. Ahora sé que vengo de una línea de mujeres valientes, y quiero que el mundo lo sepa». Ese mensaje me conmovió profundamente. Comprendí que el acto de recordar no era solo un deber, sino un acto de amor, de justicia, de reparación. Cada nombre rescatado del olvido era una victoria contra la invisibilidad, una afirmación de que las mujeres mexicanas siempre han estado ahí, sosteniendo el país desde las sombras. Con el tiempo, el archivo digital se transformó en una exposición itinerante que recorría escuelas, museos y centros culturales. En cada lugar, invitábamos a las personas a escribir el nombre de una mujer que hubiera gobernado en secreto en su vida y a colgarlo en un mural colectivo. Pronto, los muros se llenaron de nombres: Juana, Petra, María, Guadalupe, Antonia, Isabel, Rosa, Dolores. En una de esas exposiciones, una niña se acercó a mí y me preguntó: ¿por qué las mujeres tienen que gobernar en secreto? Me quedé en silencio, buscando las palabras adecuadas. Finalmente, le respondí: porque durante mucho tiempo, el mundo no nos permitió gobernar a la luz del día. Pero eso está cambiando, y tú eres parte de ese cambio. La niña sonrió y escribió el nombre de su abuela en el mural. Sentí que, en ese gesto sencillo, se resumía el sentido de todo mi trabajo: recordar, honrar
visibilizar. A veces, cuando la tristeza o el cansancio me vencen, pienso en todas las mujeres cuyos nombres aún no han sido pronunciados, en todas las historias que siguen esperando ser contadas. Me pregunto cuántas Matildes, Terices, Carmenes, Leona, Sor Juanas, Hermilas y Elvías siguen gobernando en secreto, esperando que alguien las recuerde. En una ocasión, durante una visita a una escuela rural en el estado de Guerrero, una maestra me contó la historia de su madre, que había sido la primera mujer en aprender a leer en su pueblo. Mi madre enseñó a leer a todas las mujeres del pueblo, una por una, en secreto, porque los hombres no querían que las mujeres supieran leer. Pero ella no se rindió. Ahora, todas las mujeres del pueblo saben leer y escribir, y eso cambió nuestras vidas para siempre. Esa noche, mientras viajaba de regreso a la ciudad, pensé en el poder transformador de la educación, en la valentía de las mujeres que, a pesar de todos los obstáculos, se atrevieron a desafiar las reglas impuestas por una sociedad patriarcal. Me di cuenta de que, aunque muchas veces gobernaron en secreto, su influencia era tan profunda que había cambiado el destino de generaciones enteras. Con el paso de los años, mi archivo se convirtió en un referente para quienes buscaban inspiración, para quienes querían conocer la historia de México desde una perspectiva diferente. Recibí invitaciones para dar charlas, para participar en mesas redondas, para colaborar en proyectos educativos. En cada ocasión, repetía el mismo mensaje. Recuerden sus nombres. No dejen que el olvido las borre. Un día, recibí una invitación para hablar en el Congreso de la Unión, en una sesión especial dedicada a la memoria histórica de las mujeres mexicanas. Al principio, dudé en aceptar. Sentía que mi lugar estaba en las comunidades, en las escuelas, en los espacios donde las historias se tejían día a día. Pero mi abuela, ya muy anciana, me animó a aceptar. Es hora de que nuestras historias lleguen a todos los rincones, me dijo. No tengas miedo. Habla por todas nosotras. El día de la sesión, me senté frente a los legisladores y legisladoras, con el corazón latiendo con fuerza. Llevaba conmigo una lista de nombres, escrita a mano, con la caligrafía temblorosa de mi abuela, la letra firme de mi madre, la letra infantil de mi hermana y la mía propia. Comencé mi discurso contando la historia de Matilde, de Teresa, de Carmen, de Leona, de Sor Juana, de Hermila, de Elvia, de Doña Eulalia, de Doña Rosario, de Francisca, de la madre de la maestra de Guerrero. Estos son solo algunos de los nombres de las mujeres mexicanas que gobernaron en secreto. Dije, con la voz firme. Sus historias no aparecen en los libros de texto, ni en los monumentos, ni en los billetes. Pero sin ellas, México no sería lo que es hoy. Es hora de que el país recuerde sus nombres, de que honremos su legado, de que reconozcamos su poder. Al terminar mi discurso, sentí un silencio profundo en la sala. Algunos legisladores aplaudieron, otros se quedaron pensativos. Pero yo sabía que, en ese momento, había cumplido la promesa que le había hecho mi abuela, recordar sus nombres, honrar su memoria, darles el lugar que merecen en la historia de México. Esa noche, al regresar a casa, encontré a mi abuela sentada en su sillón de terciopelo verde, con una sonrisa de satisfacción en el rostro. Me abrazó con fuerza y me susurró al oído: «Estoy orgullosa de ti, hija. Has hecho justicia». Con el tiempo, mi abuela partió de este mundo, pero su legado sigue vivo en cada historia que cuento, en cada nombre que escribo, en cada mujer que se atreve a levantar la voz. A veces, cuando el dolor de su ausencia se hace insoportable, cierro los ojos y la imagino caminando junto a Matilde, Teresa, Carmen, Leona, Sor Juana, Hermila, Elvia, Doña Eulalia, Doña Rosario, Francisca y todas las mujeres mexicanas que gobernaron en secreto. Las veo riendo, conversando, tejiendo juntas el destino de un país que, poco a poco, comienza a reconocer su verdadero poder. Hoy, cuando miro a mi hija, veo en sus ojos la misma determinación que vi en mi abuela, en mi madre, en todas las mujeres de mi familia. Sé que ella también tendrá que enfrentar desafíos, que el mundo aún no es justo para las mujeres, que aún queda mucho por hacer. Pero también sé que no estará sola, que camina sobre los hombros de gigantes, que lleva en su sangre la fuerza de todas las mujeres mexicanas que gobernaron en secreto. Por eso, cada noche, antes de dormir, le cuento una historia. A veces es la de Matilde, enfrentando a los soldados federales con ollas de agua hirviendo. Otras veces es la de Teresa, vendiendo tamales para alimentar a sus hijos. O la de Leona Vicario, arriesgando su vida por la independencia.
o la de Sor Juana, escribiendo versos en la penumbra de su celda, o la de Doña Eulalia, cavando pozos en medio de la sequía, o la de tantas otras mujeres cuyos nombres merecen ser recordados. Mi hija escucha atenta, con los ojos brillando de emoción. Cuando termino, me pregunta, ¿y yo, mamá, cuál será mi historia? La abrazo con ternura y le respondo, la que tú decidas escribir, hija, pero nunca olvides de dónde vienes. Nunca olvides los nombres de las mujeres que te precedieron, porque ellas te dieron la fuerza para ser quien eres. Así, generación tras generación, la memoria de las mujeres mexicanas que gobernaron en secreto sigue viva, latiendo en el corazón de cada niña, de cada mujer, de cada persona que se atreve a recordar, a honrar, a celebrar. Y yo, fiel a mi promesa, seguiré escribiendo, seguiré contando, seguiré recordando. Porque mientras sus nombres vivan en nuestra memoria, las mujeres mexicanas seguirán gobernando, en secreto o a plena luz, pero siempre con dignidad, con coraje, con amor. Recuerda sus nombres. No los dejes caer en el olvido. Porque ellas, las mujeres mexicanas que gobernaron en secreto, son las verdaderas arquitectas de nuestro destino. Y mientras haya alguien dispuesto a recordarlas, su legado será eterno. El tiempo, como un río que nunca se detiene, siguió su curso. Mi hija creció, y con ella, la curiosidad por las historias que le contaba cada noche. A veces, la encontraba sentada en el suelo de la sala, rodeada de los viejos álbumes de fotos familiares, pasando las páginas con delicadeza, como si temiera que el más leve descuido pudiera borrar los rostros de aquellas mujeres que tanto significaban para nosotras. Una tarde, mientras la luz dorada del atardecer se filtraba por la ventana, la vi observando detenidamente una fotografía en sepia. Era la imagen de Matilde, la bisabuela de mi abuela, con su vestido largo y su expresión serena pero decidida. Me senté a su lado y le pregunté en voz baja, ¿qué piensas cuando la miras? Mi hija levantó la vista, sus ojos grandes y oscuros reflejando la misma determinación que había visto en las mujeres de mi familia. Pienso en todo lo que tuvo que hacer para que hoy estemos aquí, respondió. Pienso en lo valiente que fue y en lo injusto que es que casi nadie la recuerde. Sentí un nudo en la garganta. La abracé y le susurré. Por eso contamos sus historias, hija, para que nunca más sean invisibles. Esa noche, después de cenar, mi hija me pidió que le contara una historia nueva. Quiero saber de una mujer que no esté en los libros, dijo. Quiero saber de alguien que solo tú conozcas. Me quedé pensando, y entonces recordé a una mujer de la que rara vez hablábamos, mi tía abuela Mercedes. Mercedes había sido una figura enigmática en la familia. Nunca se casó, nunca tuvo hijos, y vivió casi toda su vida en un pequeño departamento en el centro de la ciudad. Era maestra de primaria, y dedicó su vida a enseñar a leer y escribir a niños y niñas de barrios pobres. Cuando era niña, la veía como una mujer solitaria, pero ahora, con la distancia de los años, comprendía la magnitud de su sacrificio. Mercedes era una mujer silenciosa, pero su silencio estaba lleno de significado. Le conté a mi hija. Cada mañana, se levantaba antes del amanecer, preparaba su café y salía a la escuela, donde la esperaban decenas de niños que, gracias a ella, aprendieron a leer, a escribir, a soñar con un futuro mejor. Nunca buscó reconocimiento, nunca pidió nada a cambio. Pero si hoy hay médicos, ingenieras, maestras y abogadas en ese barrio, es gracias a ella. Mi hija escuchó en silencio, y cuando terminé, me abrazó con fuerza. Quiero ser como Mercedes, dijo. Quiero ayudar a los demás, aunque nadie me vea. En ese momento, supe que la semilla de la memoria había germinado en ella, como había germinado en mí, en mi madre, en mi abuela, en todas las mujeres de nuestra familia. Supe que, mientras una sola de nosotras recordara, las mujeres mexicanas que gobernaron en secreto nunca serían olvidadas. Los años siguieron pasando, y el archivo digital que había creado se convirtió en un referente nacional. Recibía historias de todos los rincones de México, y cada una era un testimonio de la fuerza y la resiliencia de las mujeres mexicanas. Un día, recibí una carta de una mujer llamada Paulina, que vivía en un pequeño pueblo de Sonora. Me contaba la historia de su madre, una curandera que había salvado vidas durante una epidemia, cuando los médicos del gobierno se negaron a atender a los enfermos por miedo a contagio. Mi madre no sabía leer ni escribir, decía la carta, pero conocía las plantas, los rezos, los secretos de la tierra. Cuando la epidemia llegó,
Fue ella quien organizó a las mujeres del pueblo para cuidar a los enfermos, para preparar remedios, para enterrar a los muertos con dignidad. Los hombres estaban paralizados por el miedo, pero mi madre nunca se rindió. Gracias a ella, el pueblo sobrevivió. Le respondí a Paulina, agradeciéndole por compartir la historia de su madre, y le pedí permiso para incluirla en la exposición itinerante. Su respuesta fue inmediata. Por favor, cuéntala. Que el mundo sepa que existió. Que el mundo recuerde su nombre, María de la Luz. Así, el nombre de María de la Luz se sumó a la larga lista de mujeres mexicanas que gobernaron en secreto. Cada vez que pronunciaba su nombre en una charla, en una exposición, en una entrevista, sentía que le devolvía un poco de la dignidad que la historia le había negado. En una ocasión, fui invitada a una universidad de Monterrey para hablar sobre el archivo y la importancia de la memoria histórica. Al final de la conferencia, una joven se acercó a mí, con lágrimas en los ojos. Gracias por hablar de mi abuela, me dijo. Nunca pensé que alguien fuera a recordarla fuera de nuestra familia. Ahora sé que su historia importa. La abracé, y en ese abrazo sentí la fuerza de todas las mujeres que nos precedieron, la fuerza de una red invisible que nos sostiene, que nos impulsa, que nos da esperanza. Con el tiempo, el archivo se expandió más allá de las fronteras de México. Comencé a recibir historias de mujeres mexicanas que vivían en Estados Unidos, en Canadá, en España, en Argentina. Mujeres que, a pesar de la distancia, seguían gobernando en secreto, sosteniendo a sus familias, a sus comunidades, a sus países de adopción. Recuerdo especialmente la historia de Lucía, una mujer que emigró a Chicago en los años 90, huyendo de la violencia y la pobreza. Llegó sin nada, con 2 hijos pequeños y una maleta llena de sueños. Trabajó como empleada doméstica, como cocinera, como costurera. Aprendió inglés en las noches, después de largas jornadas de trabajo. Con el tiempo, fundó una organización para ayudar a otras mujeres migrantes, ofreciéndoles clases de inglés, asesoría legal, apoyo emocional. Siempre supe que tenía que ayudar a las demás, me escribió Lucía. Porque si yo salí adelante, fue gracias a otras mujeres que me tendieron la mano. Ahora es mi turno de ayudar. Incluí la historia de Lucía en el archivo, y cuando la exposición llegó a Chicago, ella asistió con sus hijos y sus nietos. Al ver su nombre en el mural, se emocionó hasta las lágrimas. Nunca imaginé que mi historia importara, me dijo. Gracias por recordarme que sí importa. A veces, me preguntan por qué insisto tanto en recordar los nombres de las mujeres mexicanas que gobernaron en secreto. Porque dedico mi vida a recopilar historias que, para muchos, son insignificantes. Mi respuesta es siempre la misma, porque la memoria es un acto de justicia. Porque cada nombre rescatado del olvido es una victoria contra la invisibilidad. Porque, mientras recordemos sus nombres, su legado seguirá vivo. Un día, mi hija, ya adolescente, me preguntó si alguna vez me había sentido cansada, si alguna vez había pensado en rendirme. Le respondí con sinceridad, sí, muchas veces. Hay días en que el peso de la historia me abruma, en que siento que nunca será suficiente, que siempre habrá nombres olvidados, historias no contadas. Pero entonces recuerdo a mi abuela, a mi madre, a todas las mujeres que me precedieron, y encuentro la fuerza para seguir adelante. Ella me miró con ternura y me dijo, no estás sola, mamá, yo también voy a recordar sus nombres. En ese momento, supe que la cadena de la memoria no se rompería, que, mientras una sola de nosotras siguiera recordando, las mujeres mexicanas que gobernaron en secreto nunca serían olvidadas. Con el paso de los años, la exposición itinerante se convirtió en un museo permanente, un espacio dedicado a la memoria de las mujeres mexicanas. En el centro del museo, un mural gigantesco con miles de nombres, escritos a mano por quienes quisieron honrar a sus madres, abuelas, tías, amigas, maestras, vecinas. Cada nombre era una historia, un testimonio, una vida. El día de la inauguración, mi hija y yo nos tomamos de la mano y recorrimos el museo juntas. Nos detuvimos frente al mural, y ella buscó el nombre de Matilde, de Teresa, de Carmen, de Mercedes, de María de la Luz, de Lucía. Cuando los encontró, los acarició con los dedos, como si quisiera grabarlos en su piel. ¿Crees que algún día ya no será necesario gobernar en secreto?, me preguntó en voz baja. Pensé en todas las mujeres que habían luchado por un lugar en la historia, en todas las que aún luchaban por ser reconocidas, por ser escuchadas, por ser respetadas. Pensé en los avances,
en los retrocesos, en las victorias y en las derrotas. No lo sé, hija, le respondí, pero sé que, mientras recordemos sus nombres, mientras contemos sus historias, estamos un paso más cerca de ese día. Esa noche, al regresar a casa, me senté a escribir en mi diario. Escribí los nombres de todas las mujeres que había conocido, de todas las que me habían compartido sus historias, de todas las que habían confiado en mí para que su memoria no se perdiera. Escribí también el nombre de mi hija, porque sabía que, algún día, ella también sería parte de esa larga cadena de mujeres que, con su trabajo silencioso, su amor incondicional y su valentía inquebrantable, sostienen el mundo. A veces, cuando el cansancio me vence, cierro los ojos y escucho la voz de mi abuela, repitiendo una y otra vez: «Recuerda sus nombres, hija. No dejes que el olvido las borre». Y yo, fiel a mi promesa, sigo escribiendo, sigo contando, sigo recordando. Porque las mujeres mexicanas que gobernaron en secreto merecen ser recordadas, hoy y siempre. Porque su legado es la base sobre la que se construye el futuro. Porque, mientras una sola de nosotras siga pronunciando sus nombres, su poder seguirá vivo, inspirando a nuevas generaciones a levantar la voz, a tomar el poder, a escribir su propia historia. Recuerda sus nombres. No los dejes caer en el olvido. Porque ellas, las mujeres mexicanas que gobernaron en secreto, son las verdaderas arquitectas de nuestro destino. Y mientras haya alguien dispuesto a recordarlas, su legado será eterno. Y así, generación tras generación, la memoria de las mujeres mexicanas que gobernaron en secreto seguirá viva, latiendo en el corazón de cada niña, de cada mujer, de cada persona que se atreva a recordar, a honrar, a celebrar. Porque la historia de México no se entiende sin ellas, porque su poder silencioso ha sido la fuerza que ha sostenido al país en los momentos más oscuros, porque su amor y su coraje son la luz que nos guía hacia un futuro más justo, más digno, más humano. Recuerda sus nombres. Escríbelos, cuéntalos, compártelos. Haz que el mundo los conozca, que el mundo los honre, que el mundo los celebre. Porque ellas, las mujeres mexicanas que gobernaron en secreto, merecen ser recordadas hoy y siempre. Ahora que conoces estas historias, sabes que las mujeres mexicanas que gobernaron en secreto merecen ser recordadas, honradas y celebradas. Su fuerza, su amor y su valentía han construido el México que somos hoy, aunque sus nombres muchas veces hayan quedado en la sombra. Si alguna de estas historias tocó tu corazón, te invito a dejar en los comentarios el nombre de una mujer que haya marcado tu vida. Comparte este video para que más personas conozcan el legado de estas mujeres extraordinarias. Juntos, mantengamos viva su memoria. Suscríbete al canal para no perderte más relatos como este y activa la campanita para recibir todas las novedades. Recuerda, mientras sigamos diciendo sus nombres, su poder y su historia nunca serán olvidados. Gracias por acompañarme y por ser parte de esta cadena de memoria y justicia. Nos vemos en el próximo video. ¿Quieres que adapte el cierre para un tipo específico de público o red social? ¿Te gustaría agregar alguna frase personalizada?